Saludos, amados hermanos y amigos que nos sintonizan en esta noche en este su programa Dando en el Blanco. Aquí nuevamente, como cada lunes, el pastor Gabriel Paredes llevándoles la palabra del Señor y llevándole buenas noticias que hallamos al conocer a nuestro Padre Celestial y al caminar en sus mandamientos. Hoy es un día muy lindo, un día muy especial. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes la palabra y vamos a estar hablando acerca de el Espíritu Santo. Es un tema bastante controversial, un tema que no es tan fácil de poder presentar y de poder a poner mis notas, poner las notas delante de ustedes para que ustedes pues las evalúe y usted las estudie, usted pueda convertirse en parte de este estudio y que valide todas las cosas que estamos enseñando, ¿ok? Lo que voy a presentar hoy, usted no acepte todo lo que yo le voy a decir hoy de una vez, sino que usted vaya y compruebe, verifique, valide las cosas que vamos a estar hablando, porque de verdad, si lo validamos, si usted lo valida y de verdad pasa por el filtro de la escritura, como dice en Isaías, a la ley y al testimonio, si no pasa por esto, pues no ha amanecido. Si pasa por el filtro de la escritura, su vida, su casa, su familia, yo sé que va a ser muy edificada, como ha sido mi familia, ha sido muy edificada cuando escudriñamos las escrituras y descubrimos qué es lo que el Padre Celestial tiene para nosotros en ella. En esta semana pues voy a estar hablando acerca del Espíritu Santo, ya que estamos a 7 días, 6 días de la fiesta de Shavuot. Shavuot es la fiesta, una de las fiestas más importantes, una de las 3 fiestas de peregrinaje hacia Jerusalén. Obviamente nosotros hoy en día pues no peregrinamos a Jerusalén porque hoy en día el reino no está establecido en Jerusalén todavía. En el reino de los cielos estamos esperando que nuestro Padre Celestial envíe al Mesías para que establezca nuevamente el reino en Jerusalén. No peregrinamos porque no está el templo. Cuando el templo esté de pie y le pedimos a nuestro Abacadosh que cuando el templo sea levantado, que pronto el templo sea levantado, restaurado el servicio del templo y que nosotros podamos ir y disfrutar de esa majestuosa obra que él mismo puso en el corazón no solamente de Moisés, sino de David y luego de Salomón y todos los que construyeron la obra. Y después que fue terminada, él dijo, aquí he decidido poner mi nombre para siempre. Aquí en este lugar, hacerlo el lugar de mi habitación o el lugar donde yo me paseo, dwelling place se llama, se dice en inglés. Y nosotros, pues nuestro deseo sería que fuera establecido. Y ese templo en el tiempo del primer siglo tuvo un significado muy grande, muy fuerte para los discípulos, que hace unos días, si nos transportáramos hacia el primer siglo, hace algunos 3 días, el Mesías subió, fue ascendido, fue capturado por una nube y subió hacia los cielos, hacia el reino de los cielos, el modelo de la tierra, el modelo del cielo, conforme a, nosotros estamos haciendo el modelo del reino aquí, está en el cielo. Por eso que nuestra oración es, Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Pues el Mesías hace 3 días ascendió. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la nube y lo que significaba el jinete de las nubes y vimos como las nubes son siervos y que nosotros, las nubes, en este sentido, nos van a servir, en sentido metafórico, nos van a servir. Y las nubes para el tiempo del primer siglo, para la cultura del antiguo Medio Oriente, tenía un significado muy grande porque allí habitaban las deidades, entre comillas, las deidades que no son reales, no existen porque hay un solo que es una deidad, pero vimos como en el libro de Daniel capítulo 7 sobre esas nubes cabalgaba en su carruaje Yahweh nuestro Elohim, pero no era un carruaje de nubes, era un carruaje de fuego. Así que por encima de eso, por encima de cualquier que use las nubes como carruaje, está nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Rey. He brincado de tema aquí y otro porque el tema es muy extenso, pero quiero que en esta noche pues enfocarme en un tema muy, muy importante que es acerca del Espíritu Santo. Los discípulos, si nos transportáramos al primer siglo, 3 días atrás el Mesías subió.
Hoy ellos están en el templo, en Jerusalén, esperando la promesa. La semana pasada vimos cuál fue la promesa. La promesa era el bautismo del Espíritu Santo, ¿ok? Bautismo del Espíritu Santo. No es necesariamente el Espíritu Santo, porque como vamos a ver hoy en la Escritura, el Espíritu Santo ya estaba en ellos y estaba con ellos después que el Mesías ascendió. Cuando el Mesías resucitó, él se le apareció a los discípulos que estaban encerrados en una casa por temor a que los metieran presos igual. Y entonces ahí llegó el Mesías y le dijo, recibid el Espíritu Santo, pero lo vamos a ver ya en breve en la Escritura. Entonces estamos de camino a Shavuot, que va a ser el próximo domingo. Vamos a estar celebrando el primer día de la semana, de la otra próxima semana, vamos a estar celebrando Shavuot. Shavuot es, como le decía, la fiesta más importante. Los discípulos en el primer siglo están esperando y haciendo el conteo del Homer. ¿Okay? Están contando, sí, ya nos falta poco, nos faltan, hoy es el día 43, nos falta 1, 2 días más, 44. Y entonces vamos a ir moviéndonos, ¿verdad? Hacia Shavuot. Y como yo le he venido enseñando a mi congregación y a algunos de ustedes que han visto los programas, nosotros vamos contando en ascenso, no vamos contando en descenso, 50, 49, 48, 47, no. El Padre nos dijo que contáramos hasta 50. O sea que contamos en ascenso porque lo que metafóricamente o espiritualmente significa es un ascenso hacia la santidad, un ascenso hacia una vida libre, una vida pura, una vida de orden, una vida de santidad. So, vamos contando en ascenso para ir santificándonos de tal manera que en Shavuot recibamos las instrucciones. Tradicionalmente en Israel por miles y miles, por cientos y cientos de años, más de 1000, 2000 años, se ha celebrado Shavuot como el día en que el pueblo de Israel recibió la Torá, recibió las instrucciones del Padre. Aproximadamente para esa fecha fue que recibieron la Torá, y eso es lo que se conmemora el día de Shavuot. ¿Okay? Ahora el Padre nos dio instrucciones de que nos congregáramos ese día y nos dio instrucciones de que presentáramos una ofrenda de 2 panes, ¿ok? Leudados, 2 panes leudados y de trigo, hechos de trigo, y lo presentáramos como ofrenda y que traéramos nuestros diezmos ese día también. Ese día se traen los diezmos del segundo cuarto del año. Los primer cuarto del año se trae para la Pascua, el segundo cuarto se trae para Shavuot y el tercero se trae para Tabernáculo. Y así el Padre nos ha ido mostrando cómo nuestra vida va en ascenso y nuestra vida va, después de haber sido redimidos en Pascua, ahora el Padre nos va llevando en santidad y nos va depurando para llegar a recibir sus instrucciones. Sus instrucciones son santas, son puras. Sus instrucciones es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, esas son sus instrucciones. Ahora, cuando recibamos esas instrucciones, tenemos otro cuarto del año donde vamos a ir practicando y preparándonos para que de acuerdo a esas instrucciones nosotros comparemos nuestra vida a las instrucciones. El apóstol Santiago, que su nombre no es Santiago, él es Jacobo, el hermano de Yeshua, el Mesías. No se llama Santiago, se llama Jacobo. Él dice en el libro de Santiago, capítulo 1, que la Torá es un espejo donde nosotros comparamos nuestra vida. Y dice, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de lo que dice la Torá. Ahora la Torá la recibimos en Shavuot y ahora vamos de camino hacia encontrarnos con el rey en la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas es la anunciación de la llegada del rey. El rey se sienta en su trono y el día de Yom Kippur, ese día nos presentamos delante de él para confesarnos, para afligirnos. La palabra afligirse significa confesar, hablar, decir de cómo ha sido tu vida, venir y hablar claro. No puedes estar como que, no, yo no hice nada. No, tienes que ir claro y confesar. Y cuando tú confiesas delante del rey, él te calla la boca y te dice, tranquilo, porque ya está cubierto.
tranquilo, porque con solamente arrepentirte y moverte hacia el reino estás cubierto, y de ahí pasamos a la fiesta de tabernáculos para celebrar la visita o celebrar la llegada de nuestro rey, la habitación de nuestro rey en medio de nosotros, y luego finalmente entrar en el octavo día de la fiesta, que es la fiesta de Shmini Atzaret, que es una tipología de la vida eterna. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos que llegar hasta Shavuot, porque en Shavuot es cuando nosotros vamos a empezar a recibir instrucciones para prepararnos, ¿ok? La visita o la llegada o la manifestación, o mejor dicho, el bautismo del Espíritu Santo no es simplemente una llenura para tú tener una emoción. Hay una función específica por la cual el Espíritu Santo llega hasta nuestras vidas. Yo quiero traer este mensaje hoy. Me gustaría que prestara mucha atención, porque si usted presta atención a este mensaje, ya usted verá que esta semana su vida no va a ser la misma, sino que usted va a empezar a prepararse para llegar a ese día del bautismo del Espíritu Santo. Es más, muchos de ustedes van a anhelar que llegue esa visita del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo. Lo van a anhelar, porque cuando usted vea la enseñanza, usted se va a dar cuenta de que el Espíritu Santo lo único que va a hacer con nosotros, y su labor, su función en medio de nosotros, es mostrarnos la voluntad del Padre, enseñarnos cómo se honra, cómo se honra, cómo se obedece al Padre. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad del Padre? Esas cosas las vamos a aprender cuando tengamos al Espíritu Santo. Tenemos la Torá. Antes de la llegada del bautismo del Espíritu Santo, el día de Shavuot, cuando los discípulos estaban reunidos en el templo, antes de eso teníamos la Torá y estaba el Espíritu Santo. No estábamos sumergidos en el Espíritu Santo, pero sí tenían, el pueblo de Israel tenía el Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, la diferencia es que en Shavuot, el día de Pentecostés, como mucha gente llama, o el día de Shavuot, de acuerdo al libro de Hechos, vino un bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué requirió eso? Que ellos estuvieran juntos, estuvieran unánimes, estuvieran obedientes, que estuvieran en el templo, porque fue en el templo, ¿ok? No fue en casa de alguien que tenía un patio en el techo de la casa, fue en el templo, uno de los salones del templo. Ellos se reunieron ahí, caminaron en obediencia, y entonces el Espíritu Santo vino para enseñarnos la voluntad del Padre. Pero si tenemos la Torah, sí, tenemos la Torah, muy bien. El problema con la Torah es que no todo es específico en la Torah, no todo está claro en un sentido. Hay muchas instrucciones que necesitamos saber cómo aplicarlas. Por eso vino Yeshua. Y especialmente, amado, escúcheme bien, especialmente la función del Espíritu Santo es para enseñarnos a aplicar la Torah basado en justicia y rectitud. No basado en la letra, sino basado en la justicia y la rectitud. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted ve un mandamiento, que hay que cumplirlo, pero hay un problema para cumplir el mandamiento. No debe haber problemas para cumplir los mandamientos. Sí, muchas veces hay problemas para cumplir los mandamientos. Por ejemplo, un caso de vida o muerte. Bueno, esta persona no puede cumplir el mandamiento porque está en peligro de vida o muerte. Un caso de misericordia. Si una persona, como Yeshua mismo dijo cuando estuvo en medio de los fariseos y los maestros, si a usted se le cae su asno en un pozo, en un día de reposo, ¿usted no lo va a rescatar? Claro que lo rescata, es un acto de misericordia. Es su asno, es un animal, no lo va a dejar ahí porque es Shabbat. Y de la misma manera, si una persona está enferma, no vamos a sanarlo en un día de reposo. No vamos a orar por esa persona para que el Padre haga un milagro y la sane. Claro que vamos a hacerlo. Hay ocasiones en que la misericordia, la justicia sobrepasan el mandamiento, no lo suspenden, o sea, no lo quitan del medio, no lo borran. O sea, el mandamiento no está abolido, simplemente por la misericordia toma prioridad. La misericordia toma prioridad por el mandamiento, ya que se trata de un caso de vida o muerte, o un caso de actos de misericordia. Actos de misericordia como ayudar al menos afortunado, ayudar a la viuda, al pobre, al huérfano, al extranjero que no tiene heredad, a los levitas. Y entonces en esos casos necesitamos tener una dirección, tener oído para saber. Bueno, Espíritu Santo,
¿cómo hago esto sin violar el mandamiento? ¿Cómo lo hacemos? Pero hay gente que quiere usar el Espíritu Santo para otra cosa, para que le diga con quién se va a casar, para que le diga qué carro va a comprar, etcétera, etcétera. Bueno, a eso vamos a entrar más adelante. Por ahora me gustaría que fuéramos a la Escritura para que viéramos qué sucedió 50 días antes de Shavuot. 50 días antes de Shavuot hubo un evento que ocurrió. ¿Ok? Lo vamos a ver ahora en la Biblia. Ocurrió un evento cuando los discípulos se encontraron con el Mesías resucitado. ¿Ok? Así que le voy a invitar que vaya conmigo a la Biblia. Vamos a ir aquí a la Biblia en el libro de, le voy a mostrar, en el libro de Juan. Vamos a la carta de Juan, capítulo 20, ¿verdad? En el verso 13 en adelante. Si son tan amables, busca ahí en su Biblia el verso 13 en adelante del libro de Juan. Yo estoy usando la versión Reina Valera, una versión bien común que todo el mundo conoce. Me gustaría usar una versión con los nombres y en hebreo y todo ese tipo de cosas, pero hay muchas personas que nos ven que no entienden ese tipo de cosas, y yo trato de ser más amplio, de llegar a más personas. Hay gente que va a leer una versión, por ejemplo, el Código Real o la versión Kadosh o la versión Raíces Hebreas, y no entienden el lenguaje porque no están acostumbrados. Pero algunas de las personas que me ven, que son vienen de la religión tradicional, de la iglesia tradicional, necesitan usar algo que los pueda conectar, y después que se conecten, entonces le presentamos las otras versiones de la escritura. ¿Ok? Mire cómo dice en el verso 13, dice, así comienza la historia. Le dijeron, en este caso fue a María, que fue a buscar al Mesías en la tumba, y cuando llega a buscar al Mesías en la tumba no lo encuentra y comienza a llorar. Y cuando ella comienza a llorar, le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yeshua, que estaba allí, mas no sabía que era Yeshua. Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era un jardinero, ¿verdad? Un hortaleno, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Si llevaste el cuerpo del Mesías, dime dónde lo pusieron, porque no está bien. Entonces, si tú me dices dónde está, yo voy y lo busco y me lo llevo. Y entonces Yeshua le dijo, María, María, despierta, soy yo. Y ella le dijo, Raboní, que Raboní es maestro de rabinos. Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dijo Yeshua, le dijo a María, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Ese día se está celebrando la fiesta de las primicias, y Yeshua es la primicia de entre los muertos, el primogénito de entre todos los muertos. Él resucita, el Padre lo resucita, y ahora él está a punto de ir al Padre, pero no estaba listo para ir todavía, y nadie lo podía tocar porque era en un caso de Kadosh, ¿sabe? Él estaba en santidad, en un nivel de santidad en que nadie podía tocarlo. Todas estas cosas se explican. Cuando usted empiece a estudiar el templo, se va a dar cuenta por qué María no lo podía tocar. Ahora, le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las noticias, las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas, ¿verdad? Entonces ella sale corriendo y va a buscar a los discípulos. Y cuando llega la noche, aquel mismo día, o sea, aquel mismo día quiere decir el día de las primicias, llega la noche, ¿verdad? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Yeshua y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. ¿Okay? Entre el evento de María Magdalena, Yeshua sube al Padre, y este evento, hay un evento que está registrado en el libro de la carta de Lucas capítulo 24, que es por la tarde ese día, Yeshua aparece a dos discípulos de camino a Emaús,
y allí pues les da testimonio de quién es. Estos dos discípulos cuando llega la noche salen corriendo hacia Jerusalén para dar también las buenas nuevas de que habían visto al maestro. Y estando reunidos ahí todos, entonces Yeshua aparece y se les aparece en medio de ellos, ¿verdad? Y les dijo paz, shalom, shalom, diga conmigo, shalom, paz. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ok, ya esto es de noche, quiere decir que es el segundo día de la semana, ¿verdad? El segundo día del conteo del Omer. Ok, entonces dice, entonces Yeshua le dijo otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Él dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Ok? Este evento que está ocurriendo, a punto de ocurrir aquí, ocurrió hacía 1500 años, le ocurrió a Moisés y le voy a enseñar, y le voy a mostrar cómo. Entonces, habiendo dicho esto, verso 22 dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Ok? Dijera un poquito eso. Yeshua viene, resucita, se le aparece a María, después se aparece camino en Maús y después aparece en medio de los discípulos que estaban reunidos en Jerusalén. Y estando en Jerusalén, que ellos se reúnen, aparece Yeshua y les dice, le mostró las manos y su costado y los discípulos empezaron a regocijarse. Entonces Yeshua le dijo, paz a vosotros. Como me envió a mí el Padre, así yo los envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. ¡Ah, aleluya! ¡Wow! Los discípulos recibieron el Espíritu Santo antes de Pentecostés. Increíble, pero cierto. 50 días antes de Pentecostés recibieron al Espíritu Santo. Y ahí entonces le dio instrucciones. A quien le remitieres pecados le son remitidos, a quienes se los retuvieres son retenidos. ¿Ok? Y de ahí después viene un evento con Tomás, pero no vamos a estudiar ese caso porque no es lo que queremos ver hoy. Fíjense, hermano, qué interesante que 50 días antes de Pentecostés el Mesías viene y les dice a los discípulos, tomen, reciban el Espíritu Santo. Y les dice, así como a mí me envió el Padre me envió a mí, así también yo los envío a vosotros. Por eso es que necesitaban al Espíritu Santo. No era porque, para que ustedes sintieran la presencia de Dios. Él le dijo, así como yo fui enviado, ustedes necesitan ser enviados. Por lo tanto, el Espíritu que estaba sobre el Mesías, ¿se acuerdan que cuando Mesías fue bautizado, se levantó de entre de las aguas, vino con el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, vino como en forma de paloma y se posó sobre él y después se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en cual tengo complacencia? ¿Ustedes se acuerdan de esos eventos? Esos son los eventos tradicionales que nosotros más escuchamos predicar. Ahora empecemos a hacer las conexiones. Yeshua recibe el Espíritu Santo porque tenía una misión de parte del Padre. La misión del parte del Padre tenía que verse cumplido bajo la tutela y enseñanza del Espíritu de Dios que estaba sobre él. ¿Ok? De la misma manera, cuando Yeshua resucita y está a punto de irse al Padre, no va a estar más en medio de nosotros. Él estaba limitado a una sola persona. Él no va a estar más en medio de nosotros. ¿Qué hace el Padre? Toma del Espíritu que está dentro de Yeshua y se lo pone a los discípulos. Yeshua fue el que hizo la acción de soplar sobre ellos y ponerle el Espíritu Santo. Eso lo que significa es que lo que estaba en Yeshua, lo que Yeshua tenía en ese momento, ahora los discípulos lo tienen para poder ir a hacer la labor que Yeshua vino a hacer. La labor que Yeshua vino a hacer es primero, principal que todo, vino a buscar las ovejas que se habían perdido. La casa de Israel vino a rescatar a las 10 tribus que se habían perdido. Esa es su principal función. Y por carambola, como decimos a veces, de allí, de esa función de salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y unirlas a Judá, de ahí las naciones enteras, el mundo entero iba a ser salvo también. Porque iban a ver, Pablo lo dice en Romanos capítulo 9, al ellos ver la justicia de un Dios fiel, el Dios de Israel, Yahweh, el Dios de Israel, ser fiel y ver esa justicia con el Dios de Israel, el mundo entero
va a entonces ver que verdaderamente el Dios de Israel es el Dios real, fiel, y entonces van a venir y se convertirán al Señor. Romanos capítulo 9 hasta el 15 hay una explicación bien razonable acerca de eso, que no vamos a entrar en ese tema. Vaya, escuche los estudios que tengo en nuestra página de internet, de YouTube. Vaya, busque los estudios de Romanos, estudio de la carta del libro de Romanos, y ahí yo doy ese estudio para que usted tenga la información que nosotros tenemos y que la compare con sus notas, ¿ok? Ahora, este evento que ocurrió, había ocurrido en una ocasión, hacía 1500 años, quizá antes de que el Mesías hiciera este evento, y de la misma manera, con el Espíritu Santo, con el Espíritu de verdad. La única diferencia era que la primera vez que este evento ocurre, es que el pueblo estaba unido, las 12 tribus eran parte, estábamos todas las 12 tribus juntas. Estaba Moisés como el caudillo de Israel. Moisés era sacerdote y rey, si se quiere, era sacerdote y rey del pueblo de Israel. Y Moisés era solo, él solo era el que estaba reinando, ayudando a dirigir al pueblo para llevarlo a la tierra prometida, ¿ok? Dije para llevarlo a la tierra prometida. ¿Escuchó bien? Dije para llevarlo a la tierra prometida. Ahora, vamos a ver qué ocurre en el libro de Números, ¿ok? Yo ahorita estaba leyendo el libro de Números, pero en el libro de Éxodo, vamos al libro de Éxodo capítulo 18, ¿ok? Éxodo capítulo 18, lo voy a buscar aquí en la Biblia para que usted lo vea también. Libro Éxodo capítulo 18, ¿ok? Verso 16, yo le voy a poner la Biblia ahora para que usted vea, ¿ok? Miren lo que dice aquí. Vamos a comenzar desde antes. Vamos a comenzar para leer un poco el contexto y ver qué es lo que estaba haciendo Moisés. Moisés se encuentra con su suegro, Éxodo capítulo 18, verso 7. Perdone que no se veía. Un momentito, aquí estamos. Ok, denme un segundito, le voy a poner la Biblia ahora. Moisés, ahí vamos. Moisés, ok, aquí está. Moisés se encuentra con su suegro después de salir de Egipto, y al encontrarse con su suegro, se inclina al rostro y lo besa. Ok, se inclina su rostro, se inclina hacia el suelo y lo besó. Y entonces se preguntaban: hola, ¿cómo estás? Mira, me alegra tanto verte, Yetro. Mira, suegro, todo está bien. Mira cómo el Padre me ha usado y me ha dado todo. Me ha dado le ha dado libertad a mi pueblo, me dio la autoridad sobre ellos. Mire cómo los he podido sacar. Y le empezó Moisés a contar todas las cosas que habían ocurrido. Y entonces el verso 9 dice: Yetro se alegró. Vamos a leer desde ahí en adelante, ¿ok? Y Yetro se alegró de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Yetro dijo: bendito sea Yahweh, Baruch atah Yahweh, que nos libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Elohim, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Yahweh. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés, verso 13, a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿Ve? Ya Moisés, su función era juzgar al pueblo. Juzgar quiere decir ayudarlos a resolver los problemas principales que ocurren dentro del pueblo. O sea, tenemos una nación más 635,000 hombres listos para la guerra, sin contar mujeres, niños, ancianos y los que no estaban listos para la guerra. Es un pueblo casi de 3 millones de personas, y Moisés era el único que lo regía. ¿Ok? Y entonces, mire cómo dice: viendo el suegro de Moisés, verso 14, que lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo?
¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Y cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro. Yo juzgo entre el uno y el otro. O sea que el trabajo de Moisés era juzgar entre uno y otro. ¿Ok? Verso 16 dice, yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes. O sea, el trabajo de Moisés era declarar las ordenanzas de Yahweh y sus leyes. ¿Ok? Tenga eso en mente, porque si nosotros tenemos esto en mente, nos vamos a dar cuenta de que más adelante, cuando el Padre toma del Espíritu Santo que está en Moisés y se lo pone a otras personas, no es con la intención de que, ay, para que te sientas bien, que para que veas qué lindo es servir al Señor. No es para dirigir al pueblo, para declarar las ordenanzas y hablar acerca de las ordenanzas de Yahweh, la Torah y sus leyes. Si el Padre tiene a Moisés lleno del Espíritu Santo con esa intención, ¿qué nos hace pensar a nosotros que el Espíritu Santo durante Shavuot va a venir para mostrarnos otra cosa diferente? Otra cosa diferente. Eso no es así, ¿ok? Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces porque te vas a morir, muchacho. Tú sabes todo el trabajo que tú tienes. No está bien que hagas eso. Mira el verso 16, perdón, el verso 18. Desfallecerás tú del todo, le dice el suegro, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Ahora, oye mi voz y te aconsejaré, y Yahweh estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Yahweh, y somete tú los asuntos a Yahweh, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarán la carga sobre ti que llevan ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. ¿Qué fue lo que le hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre su pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo todo el tiempo en asuntos difíciles, y los asuntos difíciles lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y así el suegro pues arrancó y se fue por ahí para abajo. Ahora, vaya conmigo rápido, rápido, en el capítulo 11 de Números, 11 de Números. Mire el evento que está ocurriendo en el capítulo 11 de Números, ¿verdad? Aconteció, verso 1 en adelante, que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh y lo oyó Yahweh y ardió su ira y se encendió en ellos en fuego, en ellos fuego de Yahweh y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Moisés oró a Yahweh y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Yahweh se había encendido en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer? O sea que los extranjeros empezaron a echarle a perder la mente a los israelitas. Dice verso 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y el maná, y era maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y el pueblo esparcía y se esparcía y lo recogía, y lo molía en los molinos, lo majaba en mortero, lo cocía en caldera o hacía de él tortas, y su sabor era como de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Yahweh se encendió en gran manera también, y también le pareció mal a Moisés. Y Moisés dijo a Yahweh, ¿por qué has hecho este mal a tu siervo?
¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de sobre este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Soy yo el padre de esta gente? ¿Los engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos que comamos carne. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Me pregunto yo si el suegro le dijo, mira, escógete estas varones de cientos, de miles y selecciona gente que te ayude a servir. Esa fue la instrucción que le dio el suegro Yetro, porque ahora estaba él solo de nuevo haciendo esto. Eso es una buena pregunta, ¿verdad? Ahora, entonces dice Yahweh a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, verso 16, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré, mire bien, del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Oh my God. ¿Ven cómo este evento se repitió anteriormente? Yo descenderé, hablaré contigo, tomaré del espíritu que está en ti, lo pondré en ellos, y ellos llevarán la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Yeshua le dijo a los discípulos, como yo he sido enviado, ahora los envío a ustedes, recibid al Espíritu Santo. Recibido al Espíritu Santo. O sea que la misión que tenía el Espíritu Santo sobre Yeshua, Yeshua se la pasó a los discípulos. De la misma manera, el Espíritu que estaba sobre Moisés, él lo tomó, el Padre lo tomó y se lo dio a los 70 varones. ¿Cuál era la idea? ¿Para qué se estaba haciendo esta transferencia, si se puede llamar, de espíritu? Transferencia del espíritu de Moisés, que no es otro espíritu, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a los 70 discípulos. La transferencia se hace para poder dirigir al pueblo. ¿Cuál era la labor de Moisés? La labor de Moisés era llevar la carga y enseñar al pueblo los mandamientos y decretos. Esa era la labor de Moisés. Ahora nosotros entendemos que Yahweh le dio a Moisés de su espíritu para dirigir al pueblo con la ley. Después lo toma y le da de su espíritu a los 70 ancianos para que le ayuden a decir la ley. Más adelante, como van a ver ahora en el PowerPoint, a Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Yahweh mandó a Moisés. Moisés le coloca las manos a Josué y la misma transferencia ocurre. El Espíritu de Santo pasa a ser parte también de Josué para enseñar al pueblo a caminar en los mandamientos y decretos. También Primera de Corintios 12, 1 al 3, nos dice Pablo, le dice a los gentiles, o los ex gentiles, como dice en el libro de Corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales vienen por causa del Espíritu Santo. Y le dice a nosotros, Pablo nos enseña y nos dice, no quiero que ignore las cosas del Espíritu Santo, porque cuando éramos gentiles, por causa de que ignorábamos los dones, ignorábamos la dirección, ignorábamos la ley, éramos llevados como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Se da cuenta, hermanos? Le estoy mostrando a través de la escritura cómo proféticamente la función del Espíritu Santo no es otra sino enseñarnos los mandamientos y decretos. Así como el Espíritu Santo estaba sobre Moisés y él dirigía al pueblo a enseñar la ley y los mandamientos. Asimismo, ese espíritu se puso sobre los 70 para enseñar la ley y los mandamientos. Asimismo, Moisés le puso la mano a Josué para que Josué dirigiera al pueblo a enseñar los mandamientos, decretos y las leyes. Asimismo, a través de todo el antiguo, como usted quiere llamarle, antiguo pacto o antiguo mandamiento, antiguo testamento, yo no le llamo antiguo pacto o al Antiguo Testamento, porque no es el Antiguo Testamento, es un solo libro, el libro es completo. Pero por toda la historia de los reyes profetas y del Pentateuco o de la Torá, por toda la historia del Tanakh, está en la función del Espíritu Santo como una persona que
nos dirige, nos enseña a cumplir los mandamientos y decretos y a obedecer a nuestro Padre Celestial. Ahora en el Nuevo Testamento, entre comillas, en los escritos del primer siglo, ¿verdad? Yeshua también tiene ese Espíritu Santo y estaba enseñando a la gente no solamente los mandamientos. Él dijo, yo no vine a volar la ley, yo vine a cumplirla. O sea, a completar lo que la ley, a completar lo que la ley informa, lo que la ley tiene que hacer. La ley tiene que hacer justicia y rectitud. Entonces, Yeshua completa la parte de la ley que es necesaria para poder adorar al Padre, para poder agradar a nuestro Padre, que es la parte de justicia y rectitud. Entonces ahora Yeshua lo completa, tiene el Espíritu Santo. Cuando es tiempo de irse ascender hacia el cielo, porque no es su tiempo de reinar todavía, Él viene y le pone las manos a los discípulos, le sopla a los discípulos, le dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué sopló? Para que reciban el Espíritu Santo, para que hicieran su misma función, y su misma función es conocer la ley y aplicarla basada en justicia y rectitud. Y entonces ahora ellos, basados en justicia y rectitud, comienzan a caminar y empieza a imponer manos y empieza el bautismo del Espíritu Santo sobre las demás personas. En ese momento, ellos no tenían esa función porque tenían que llegar a cumplir la función profética de la fiesta de Shavuot, que se cumple la semana que viene. ¿Ok? Ahora ellos están, Yeshua les dice, se queda con ellos por 40 días y al último, al día número 40, les dice, miren, vayan a Jerusalén y esperen ahí que venga la promesa, lo que yo les prometí. ¿Ok? Ya la promesa de mi Padre. Ya él había soplado el Espíritu Santo sobre ellos, pero ahora venía esa manifestación. ¿Ok? Lo mismo ocurrió en el monte Sinaí. Moisés va donde el Padre, le dice, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Hacemos pacto? Sí, vamos a hacer pacto. Ok, si ellos obedecen, yo hago pacto con ellos. Moisés baja y dice, ustedes van a obedecer. Y ellos dijeron, todo lo que Yahweh nos diga que va a hacer, eso haremos. Ok, muy bien. ¿Y qué es lo que dice que Yahweh queremos? Se lo digo después. Moisés sube al monte, ok, y ellos se quedan abajo esperando la promesa que Yahweh había hecho de hacer convenio con ellos. Entonces Moisés está en el monte y están ellos esperando. Ellos están abajo esperando. 40 días más tarde, Moisés baja y entonces le dice al pueblo, prepárense, limpien sus ropas, porque en 3 días, el Padre va a hablar con ustedes. De la misma manera, Yeshua está 40 días con ellos y entonces en el momento que va a ascender hacia las nubes, en una nube, eso es lo que dice la Biblia, en el momento que va a ascender en una nube, Él le dice, vayan a Jerusalén y esperen allí la promesa de mi Padre. Moisés le dice, quédense ahí, limpien su vestido y esperen la promesa del Padre. Cuando Yeshua asciende, pasa los 10 días, en el día número 50, ¿ok? El día de Pentecostés o el día de Shavuot, no es Pentecostés. Bueno, Pentecostés es en griego, en realidad Pentecostés significa 50, ¿ok? El día 50, los discípulos están reunidos en el aposento alto. ¿Y qué es lo que ocurre en el día 50? La promesa del Padre es la manifestación. Es una manifestación del poder del Espíritu Santo que ya estaba dentro de ellos con la intención de poder enseñar los mandamientos, decretos y preceptos del Padre Celestial basado en la obra del Mesías, que la obra del Mesías es justicia y rectitud. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo con todo esto, amados hermanos? Que la rectitud es importante y durante 1500 años, después que Moisés recibió la ley, el pueblo de Israel hizo rectitud. David hizo justicia también. Y muchos de los reyes de Israel, muchos de ellos, algunos no, la mayoría se apartaron. El tiempo de los jueces fue horrible. El mismo Saúl, el mismo Saúl, Yahweh mismo se metió dentro de su corazón con su Espíritu Santo y le cambió el corazón y se lo convirtió en un corazón de carne y transformó a Saúl, el primer rey de Israel, lo transformó en un hombre nuevo. Y él profetizaba en nombre de Yahweh junto con los profetas del tabernáculo. El mismo Saúl se apartó habiendo sido transformado por el mismo Yahweh. No bastó que Yahweh mismo hubiera cambiado su corazón, sino que él vino y hizo lo que le dio la gana. Y reyes de Israel hicieron lo que les dio la gana. Muchos de ellos hicieron rectitud, que rectitud significa que hicieron las cosas por el libro. Pero en el libro de Malaquías tenemos una profecía sumamente importante
donde dice, ustedes odian mi mesa. Mi mesa quiere decir, en el Malaquías capítulo 1, ustedes odian mi mesa, quiere decir, ustedes odian a mi divorciada, a los que se fueron. No, la palabra mesa ahí lo que significa es divorciada. Ustedes odian a Israel, por eso ustedes hacen mi mesa abominable. Hacen pero mi nombre es exaltado en todas las naciones, dice Yahweh en Malaquías. ¿Quiere verlo? Mire, Malaquías, lo voy a enseñar aquí, Malaquías capítulo 1, rapidito. Dice, aquí en el verso 8, 9, dice... 9 dice, ahora pues orad por el favor de Yahweh para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si estas cosas haces? Dice Yahweh de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahweh de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre entre los goyim, entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos, y vosotros habéis profanado el nombre cuando decís inmunda es la mesa. ¿Ven aquí la palabra mesa y Yahweh? ¿Ok? Si ahí dice eso, la palabra mesa aquí no es mesa, la palabra mesa ahí es la divorciada de Yahweh. Y cuando dicen que sus ofrendas, su alimento, es despreciable. ¿Ve lo que dice ahí, hermano? Los reyes de Israel hacían rectitud. El pueblo, los reyes, los levitas, hacían obras de rectitud, pero no hacían justicia. Justicia, misericordia y bondad. Eso fue lo que dijo Yeshua en capítulo 23 de Mateo. Si vuestra justicia no es mayor que la justicia de los fariseos. Él dice, pueblo, cuando los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, Mateo capítulo 23, versos 1, 2 y 3. Por tanto, todo lo que ellos digan, rectitud, háganlo. Lo que ellos dicen, ellos tienen que hablar rectitud, las cosas por el libro, eso hacen. Pero no hagan según sus obras, porque no hacen justicia y rectitud, porque no hacen justicia y misericordia y bondad. Entonces, Yeshua vino a enseñarnos la parte que incluye justicia y bondad y misericordia de la ley. En la ley hay justicia, misericordia y bondad. Sí la hay. Entonces, ahora, para que el pueblo pueda hacer no solamente las obras de rectitud, sino también hacer las obras de justicia y las obras de misericordia, necesita el Espíritu Santo. Porque con el Espíritu de Yahweh es que tú solamente, es como tú vas a saber, es como de veras tú vas a saber, con la manifestación del Espíritu Santo, tú no solamente vas a tener letra, conocimiento y vas a saber, olvídate, todo lo que nosotros estudiamos aquí y todas las cosas históricas, antropológicas, todo lo que nosotros estudiamos, tremendo, pero necesitas al Espíritu Santo para poder aplicarla basado en misericordia y justicia, basado en hacer lo que hacía Yeshua, nuestro Mesías. Eso no fue lo que vino a hacer Yeshua, nuestro Mesías. Él vino a hacer eso. Entonces el día de Pentecostés estaban todos unánimes. El templo estaba lleno por miles y miles de personas estaban allí porque era una fiesta de peregrinaje. Había un lugar en el templo, en el aposento alto donde ellos estaban. Abajo había gente que no podían entrar al templo, que venían de las naciones, porque eran gentiles, eran israelitas, pero eran divorciados. La mesa de Yahweh, Malaquías capítulo 1, verso 9. Entonces, ellos eran los divorciados y no había justicia para ellos, no había misericordia, porque todavía no se les había otorgado el permiso de poder volver a Yahweh por causa de ser divorciado, de acuerdo a la ley del divorcio en Deuteronomio capítulo 24 y Jeremías capítulo 3, la ley del divorcio, como lo habla bien claro. Pero entonces los discípulos están ahí arriba y están orando unánimes el día de el Shavuot, el día de Pentecostés, y cuando están orando viene un viento recio y se le aparecen lenguas como de fuego. Y comienzan a hablar en los idiomas de los partos, los medas, los griegos, los etíopes. Empezaron a hablar idiomas extranjeros.
de la gente que estaba ahí buscando misericordia, buscando o agradar a Yahweh, volver a los caminos de Yahweh. Y no habían podido volver. La mayoría eran judíos porque los judíos no se divorciaron, estaban allí cumpliendo el mandamiento, pero el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos comenzaron a hablar las grandes maravillas y proezas y señales que nuestro Padre Celestial había hecho, contando proféticamente lo que Yeshua, nuestro Señor, había hecho por ellos, lo que Yeshua, nuestro Mesías, había ejecutado. Se pagó el precio, se abrió la puerta, se tumbó el muro de separación, los decretos antibíblicos que se habían decretado en contra de los gentiles fueron clavados en la cruz. No la Torá, no la Torá. Habían decretos en contra de los gentiles. Eso se fue clavado en el madero. Y cuando se clava en el madero se expone. Y se dice, mire, la justicia de Dios es mayor que la justicia de ustedes. Porque ustedes castigaron al Mesías. Pedro dice, castigaron al Mesías. Si hubieran sabido que él vino a hacer obra de justicia y rectitud, no lo hubieran hecho. Ustedes no tienen obras de justicia y rectitud. Y ahora entregaron al Mesías a los gentiles porque ni ustedes pudieron haberlo matado. Los gentiles lo matan inocentemente, injustamente, pero el Padre, que es justo, lo resucita. Y entonces el pueblo escuchó ese mensaje y empezó a ver, wow, pero entonces nosotros estábamos tratando de hacer lo correcto la mayor parte de las veces, lo mejor que podíamos, pero necesitamos todavía misericordia, necesitamos todavía justicia, necesitamos bondad. Y Pedro le dice, pues claro, eso era todo lo que ustedes necesitaban. ¿Pues qué hacemos? Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y él le dijo, arrepentíos, arrepiéntanse y reciban el don de Dios. Porque todo aquel, Pedro dice, todo aquel que clamare, dice Joel 2, 38 me parece que dice, Joel 2 dice, todo aquel que clamare al nombre de Yahweh será salvo. Eso lo dice, Pedro lo dijo ¿verdad? En Hechos capítulo 2, pero Pedro está citando a Joel. O sea que Pedro no dijo todo aquel que invocara el nombre de Jesús o Yeshua. Él dijo, todo aquel que invocara el nombre de Yahweh será salvo. Porque le está citando a Joel. Y cuando cita a Joel, él cita lo que dice Joel, no le añade ni le quita. Entonces todo el mundo ese día, por medio de la obra del Espíritu Santo, todo el mundo ese día recibió la salvación. 3,000 personas recibieron la salvación. Más adelante 5,000 personas. Entonces ahora la obra que Yeshua, que estaba en Yeshua, que Yeshua fue enviado por el Padre para hacer esta obra, ahora se hizo una transferencia del Espíritu Santo hacia los discípulos para que ellos continuaran la obra. ¿Cuál obra? Enseña la ley, enseña los mandamientos, basado en justicia y misericordia y bondad. Rectitud está bien, pero la justicia y la bondad nos hace falta. Necesitamos justicia y bondad. ¿Ok? Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que esperamos que esta próxima semana, cuando celebremos Shavuot, cuando nos juntemos nuevamente a cantarle al Padre, a adorarle. Aquí en la dispersión, nosotros no estamos en Jerusalén, no podemos peregrinar, pero aquí en la dispersión, donde quiera que usted se encuentre, el pastor de Hermosillo, México, que me llamó estos días, allá, ustedes se juntan y oran y claman para el Espíritu, para que el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de verdad, se manifieste. Y entonces tengamos no solamente la letra de la ley, no solamente la obediencia de acuerdo al libro, sino que también tengamos el espíritu de la ley, que es justicia y rectitud. Nuestros hermanos que me han estado llamando desde Alaska, desde Colorado, aquí mismo en Estados Unidos, en México me han llamado varias personas. Los que se comunican con nosotros en Perú, Argentina, tantas personas que se comunican con nosotros. Próxima semana es Shavuot. Juntémonos, cada quien en su lugar, en la dispersión. No tiene que ir al templo, usted tiene que ser el templo. Usted no tiene que ir hasta Jerusalén, usted tiene que convertirse en el lugar donde Yahweh quiera venir a habitar, un lugar de santidad puro. Vamos en ascenso para nuestra purificación. Entonces, el día de Shavuot vamos a recibir la manifestación
del espíritu de Yahweh, de su espíritu de verdad. La verdad es la Torah. El espíritu de la Torah lo vamos a recibir en ese momento. Tenemos permiso para esto, hermano. Tenemos justificación por medio de Yeshua HaMashiach. Yeshua fue el que nos justificó para recibir esto. ¿Por qué no hemos de hacerlo? ¿Por qué no? Si tienes permiso, es tuyo, es parte del regalo, de los dones que el Padre Celestial nos ha dado a nosotros. Yo oro a mi Padre Celestial, bendito eres Yahweh nuestro Elohim, para que durante esta semana todos en comunión, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu se coloque en comunión junto con el espíritu de Yahweh y que podamos ser dirigidos, enseñados por el espíritu de Yahweh. Que sea Yahweh nuestro Elohim el que nos enseñe, que nos dirija, el que coloque en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenía más versos, decenas de versos para mostrarle cómo la obra del Espíritu Santo por medio de Yeshua, cómo Yeshua vino para restaurar la Torá. Está todo allí. Isaías 42, léalo. Isaías 42 nos habla de la obra del Mesías y nos dice exactamente lo que es. Usted y yo tenemos esa encomienda, amados hermanos, para que este próximo fiesta de Shavuot nos regocijemos, nos gocemos y que oremos al Padre, que ese día usted tenga una manifestación de su espíritu, que su vida, su corazón, su mente sean transformadas, que sean arrestadas por el Espíritu Santo para que le enseñe a caminar en sus mandamientos y sus decretos. Gracias por estar conmigo en este su programa Dando en el Blanco. Si quiere más información, si quiere el PowerPoint, se lo puede enviar. Tengo un PowerPoint acerca de esto, donde hablo también de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que hoy no es el tema. Más adelante podemos compartirlo. Pero gracias por estar conmigo. Recuerden, nuestra iglesia, Casa de Israel Yará, aquí en Davenport, Florida, en el mismo centro de la Florida Central. Estamos ubicados en el 6311 US 17 al norte de Davenport. 6311 US 17 al norte de Davenport. Nos puedes conseguir por nuestra página www.casadeisraelyara.com o también en el Facebook, Israel Yara en el Facebook, y puede también ver estos mensajes aquí en YouTube. Suscríbase a nuestra página, a nuestro canal de YouTube. Dele ahí subscribe y entonces reciba nuestras notificaciones cada vez que subimos un video y pueda recibir esta enseñanza, esta información, ¿ok? Así que gracias por estar conmigo, que Yahweh te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahweh haya gracia en ti, que que tenga misericordia y te dé su shalom, paz, que tengas una linda semana por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén.